en su amor, nos ha adoptado como hijos. Y creo, y siempre se me viene a mi memoria, creo que es importante que lo repita de acá adelante. Creo que una de las palabras que Dios más dijo siempre fue: no temas. Y siempre con esto, no temas, también Él destacaba el no te condenes. Creo que eso es lo que muestra el corazón de Dios para los que estamos aquí, para los que no están aquí, que la gracia de Dios es así, que Él nos dice y te dice: yo no te condeno. Yo creo que no hay mejor historia en la Biblia o relato de la Biblia que esa mujer que fue traída a los pies de Cristo. ¿Y qué merecía esa mujer? Según la ley, ella tenía que ser apedreada. ¿Sabe? Eso era lo justo, porque ella era una mujer no solo pecadora, quizá era muy mala porque había arruinado quizás muchos matrimonios, muchas familias, quizá era odiada, quizá no merecía nada. Pero mientras traían a esa mujer, ¿qué hacía Jesús? Dice la Biblia, quizá algún día estemos en su presencia, yo lo voy a preguntar, porque la Biblia dice en Juan que Él escribía en la tierra. No sé qué estaría escribiendo, pero ahí estaban todos con la mujer, para condenarla, para apedrearla. Y le dicen a Jesús: ¿qué haremos con estas mujeres? Y Jesús, que es justo, también, Dios es justo. ¿Sabían ustedes eso? Pero en su justicia Él dice: el que esté sin pecado, libre de pecado, empiece tirando la primera piedra. Y la Biblia dice que desde el más viejo hasta el más joven se fue. ¿Y qué seguía haciendo Jesús? Seguía escribiendo en el suelo. Y después que se fueron todos, la mujer llorando, yo creo que esperando la condena y el juicio de Dios, Jesús le pregunta: ¿y dónde están los que te acusaron? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la gracia de Dios. Y esa es la gracia de Dios para todos, en todo tiempo. Señor, te agradecemos porque tú siempre eres bueno. De verdad que cuando nos miramos a nosotros quizás nos condenamos, nosotros mismos nos juzgamos, quizás otros nos juzgan, nos apuntan, nos critican. Quizás el enemigo viene con tantas mentiras a acusarnos, a engañarnos. Y quizás muchas de las cosas son verdaderas. Pero tú, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, nos dices que tú no nos condenas, que no fallamos y no pequemos más, que caminemos junto a ti, que tú quieres llevar nuestras cargas, que echemos todas nuestras preocupaciones, ansiedades, debilidades a tus pies, que tú tienes cuidado de nosotros. ¿Cómo no serlo, Señor? Gracias. Yo te agradezco, Señor, porque sé que tú eres bueno. Y no solo eres bueno ahora, siempre lo has sido y siempre lo serás. No permitas, Señora, como dice el Padre nuestro, no nos dejes, Señor, que la tentación, que el pecado nos aleje de ti, que nos haga volver atrás.
Señor, ayúdanos, que tu gracia, esa gracia que está para capacitarnos, para fortalecernos por medio de tu Espíritu, para vencer el pecado en nuestras vidas, Señor. Pedimos una doble gracia tuya sobre nuestras vidas, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, Señor, para que nunca, Señor, volvamos atrás, Señor. Y si en algún momento, Señor, nos caemos, tómanos de la mano. Tómanos, Señor. Yo te agradezco. Sé que tú estás aquí. Sé que tú estás aquí. Que tú no nos condenes. Ayúdanos también como iglesia. Ayúdame a mí también como pastor. A nunca condenar. A nunca juzgar. Señor, lo que hemos recibido por gracia, que lo demos por gracia. Haznos una iglesia. Y aunque hablemos la verdad tuya, hablemos con gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dice amén. Dios tiene planes con nosotros. Siempre. Y aunque muchas veces tú y yo podemos abortar los planes de Dios, Él tiene planes contigo. Y hemos estado hablando en enero, estuvimos hablando que Dios nos ha llamado a hacer su iglesia. Y la iglesia que Dios quiere o que Dios ha pensado es una iglesia que vive como familia, una iglesia que se mueve como un cuerpo, una iglesia que trabaja también como un cuerpo, una iglesia que pone a Dios en primer lugar como templo. Y hemos dicho eso, que la iglesia o la iglesia que Dios quiere es una iglesia como templo, como cuerpo, como familia. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Y esa es la visión que Dios tiene de la iglesia. Y por eso todos nosotros debemos entender algo. Cuando alguien va a construir una casa, un constructor quiere construir una casa, lo primero que necesita es que un arquitecto le haga un dibujo, le haga un plano. Porque si no hay un plano, no hay un plano, un diseño. Gracias por su plano, que me sopló. Gracias. Un diseño. Si no está el diseño, uno puede equivocarse. Y de hecho, si uno lo ve, esto es lo que la Biblia dice. Cuando no hay visión, podemos partir para cualquier lado y hacer cualquier cosa. El pueblo sin visión se desenfrena, perece. Bueno, tiene mucha significancia cuando no hay una visión o cuando no entendemos. Y quizás yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú me estás motivando a hablar de esto? Porque vengo hablando hace unos meses y como que Dios me vuelve a reiterar. Y es por esto. Porque creo que antes de empezar a poner el fundamento, que también tenemos que ponerlo, edificar, tenemos que empezar a hacer iglesias en casa, discipulado y todo esto, todos nosotros debemos entender qué es la iglesia, qué Dios quiere con la iglesia, cuál es la visión de Dios para la iglesia. Y por eso, si usted en el verano estuvo de vacaciones, se perdió alguna. Nosotros grabamos y lo grabamos no para hacernos famosos en YouTube, ¿cierto? Aunque ¿cómo se llama? El Tommy, ¿cierto? Él es un influencer, pero yo no soy un influencer, ¿cierto? Entonces la idea de esto fue que usted pueda, por eso yo no es que pongo los videos como se dice así, como por vanidad, vean. No,
lo hago simplemente por una cuestión muy práctica. Que las cosas, nosotros vivimos en unos tiempos, en esta modernidad que vivimos, donde todo es rápido, todo es pasajero y muchas cosas son relativas. Y las cosas se nos olvidan. Entonces nosotros debemos usar los medios para recordarlas. Entonces hay formas, en mis tiempos, cuando yo recién era cristiano, ¿saben lo que hacíamos? O por lo menos yo, a cada reunión como esta, yo llevaba un cuadernito y yo anotaba todo. Pero yo sé que aquí algunos son medio enemigos del lápiz, ¿cierto? Después hubo un tiempo en que se usaba, habían algunos, yo me acuerdo, el mano era en el teléfono, se escribían. Perdón, no había mirado, esta es la sección de los cuadernos, no había mirado. Todavía hay algunos que hacen eso, y algunos escriben, pero terminamos mucho de decir, no saquemos el celular para escribir. Porque algunos en vez de escribir, ¿qué empezaban a hacer? Empezaron a chatear, me llegó un mensaje, porque a todos nos pasa, si yo tomo mi teléfono para escribir, me entró un WhatsApp, ¿quién me está mandando? Entonces uno se distrae, entonces decidimos algunos ya dejar de lado eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Grabamos, para que usted en algún momento pueda volver a escuchar, pueda volver a tomar y pueda repasar. Porque el cristianismo no significa solo escuchar y escuchar. De hecho, algunos de nosotros hemos escuchado tanto. Y uno podría decir, bueno, ya, ¿para qué vamos a seguir escuchando? De hecho, hay algunos que le entra este espíritu de orgullo. Y cuando a uno le entra el espíritu de orgullo, uno dice, yo ya lo he escuchado todo, lo he aprendido todo, porque en realidad los pastores enseñamos la Biblia. Y la Biblia tiene un inicio y un fin. Entonces, enseñamos, aunque la Biblia tiene algo que Dios dijo, que era la palabra de Dios, pero una palabra viva. Y al ser viva, no siempre, aunque escuchemos 1000 veces la historia del hijo pródigo, por decirlo, siempre va a haber algo que Dios te diga. Y si escuchamos, no sé, lo que acabo de comenzar diciendo de la mujer que llegó a los pies de Cristo para ser apedreada, siempre van a haber cosas nuevas que Dios te va a hablar. Pero por eso nosotros decimos que no tiene que haber orgullo en nosotros, que no tiene que haber esto de decir yo ya lo sé, porque ninguno de nosotros, a ver, dejen mirarlos bien, no le veo a ninguno a Uriola ni a Alex, al Panchito sí, al único que le veo a él. Pero todos los demás todavía estamos en este proceso donde Dios está trabajando. Algunos quizás van un poquito más adelante, han crecido más, otros quizás un poco más atrás. Pero todos nosotros estamos en esta carrera, en este camino, los que hemos decidido caminar. Entonces todos necesitamos seguir aprendiendo. Y el aprender no es solo escuchar. De hecho, Jesús lo que más insistió en que nosotros no deberíamos ser oidores olvidadizos, sino que debíamos ser oidores que hacen. O sea, no solo debemos escuchar, sino también hacer. Como decimos, ¿cierto? No tenemos que ser hermanos gatillas, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos llama. Así que, ¿le parece que comience diciéndole con todo cariño y amor al que está al lado suyo? No sea un hermano gatita. Espero que no haya nadie de apellido Gatica, pero dígale, no sea un hermano gatita. Esto es lo que Dios quiere. Y lo poquito que vayamos escuchando, podamos irlo
Entonces, es importante que usted vaya en la semana orando y pidiéndole al Señor que le hable, porque, vuelvo a insistir, estamos hablando del plan, estamos hablando de lo que Dios quiere, de la visión de Dios, estamos hablando para construir, necesitamos mirar el plan. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Por qué Dios me ha llamado a la iglesia? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué me vengo a sentar en este lugar? Yo tengo que saberlo. No es solo por llevar una tradición, no es solo para tener una religión, es porque Dios quiere que yo viva para Él. Por eso también hemos estado hablando que la visión real de Dios, que Dios quiere de la iglesia, es que tú y yo seamos discípulos de Jesús, ¿cierto? Que seamos verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo es alguien que se parece al Maestro, se parece a Jesús. Y si usted vuelve a ver las grabaciones anteriores de las semanas anteriores, eso es lo que hemos estado hablando, que Dios quiere conformarnos a su imagen. Dios quiere impregnar, imprimir su carácter en nosotros. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Entonces ahora, con mucho amor al que está al otro lado suyo, dígale, Dios quiere que te parezcas a Él. ¿Y sabe por qué lo digo esto? Porque es importante que usted lo repita. Porque este es el plan de Dios. Dios quiere hacernos a su imagen. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, nosotros podemos ver que Dios tiene planes. Y ese plan es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Por eso hemos estado viendo la enseñanza que Jesús, o la primera iglesia, bueno, primero la dio Jesús. Jesús en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 dice que Él dio a las multitudes. ¿Y qué dijo? Dice, una escritura dice que Él las dio y dijo, les voy a enseñar. Y dice que estaban ahí en un monte y Él se sentó y comenzó a enseñarles. Y comienza, la primera enseñanza que Él comienza es dando lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son muy profundas y al mismo tiempo muy prácticas. Y hablábamos, lo primero que Jesús enseñó en las bienaventuranzas, hablábamos la semana pasada, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo explicaba lo que significaba ser un pobre en espíritu y que está ligado simplemente con la voluntad, porque para ser un discípulo yo tengo que ser humilde. Y digo esto porque un verdadero discípulo básicamente es un aprendiz. Un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a que otro camine con él, pero está dispuesto también a que otro lo corrija, le enseñe. Yo sé que a todos nosotros, ¿cierto?, nos incomoda a veces la disciplina. Cuando los hijos que están aquí, ¿cierto?, cuando nos ponen normas, los padres, no nos gusta. A veces entendemos que son necesarias, pero por nuestro corazón pecaminoso no nos gusta. Y cuando nosotros
repente se pone complicado. Hay personas que han sido, y de hecho las encuentro más súper legales, por lo menos que me digan directamente: ¿sabe, pastor? Yo no quiero que se me termine. Yo hasta aquí no. Pero hay algunos que no dicen nada, pero en la práctica es como no se mete. Y hoy día comenzamos esta reunión con una palabra que el Señor nos habló, y creo que es una palabra muy práctica, porque nos habla de abrir nuestro corazón, nos habla de confesar, nos habla de exponernos, porque cuando yo confieso mis debilidades, mis pecados, lo que hice, ¿qué estoy haciendo? No me estoy exponiendo, no es que se lo estoy diciendo. Me estoy exponiendo no solo a confesarlo, sino también me estoy exponiendo a que esa persona, no sé, uno dice: ¿y si me mira distinto? Y se empieza después a juzgar. Todos esos temores se nos vienen. Pero Dios nos dice que debemos confesar para que haya perdón en nuestra vida, para que haya cambios profundos. Tiene que haber confesión. Alguien dice: pero yo le confieso a Dios. Sí, hay cosas que tú necesitas solo confesarle a Él. No necesitas decírselo a nadie, porque Dios así dice en su palabra. Pero hay otras cosas que son muy reiteradas quizás en tu vida. Son debilidades, son pecados que son muy reiterados en tu vida y que te tienen ahí, ¿cierto? Como decimos al 3 y al 4, te tienen encadenado o no te dejan avanzar, o el enemigo te condena y te apunta. Y cuando un pecado, cuando una actitud, cuando una conducta es reiterada en tu vida, una conducta pecaminosa, estoy hablando, te sobrepasa, lo que tú necesitas ya no es confesarle solo a Dios. La palabra de Dios dice que cuando yo le confieso a otra persona, a un humano, llamémoslo así, y ese humano que es como yo, en el temor del Señor, me escucha, pero también ora por mí, me da consejos, pero por sobre todo ora. Dice la palabra de Dios que es ahí donde yo recibo sanidad. Por eso uno confiesa. No es que confesamos para que nos absuelva, ¿cierto? Los que venimos del mundo católico, para eso íbamos donde el cura, ¿cierto? Para que Dios nos perdonara. Y entonces los 10 Ave María, los 20 Padre Nuestro, no sé, a mí a veces me hacían de 30, ¿cierto? Era mucho. Pero Dios no quiere que yo confiese por eso. Entonces hay cosas que yo le pregunto a Dios, le digo: Señor, esto, y le confieso. Y Dios sabe lo que dice: yo te perdono, no te condeno, vete y peque más, como le digo a la mujer. Pero hay otras cosas que Dios me dice: no basta solo que me digas a mí. Por decir, cuando yo ofendo a mi esposa, no basta que yo le diga a Dios: Dios, perdóname por ofender a mi esposa, ¿cierto? Yo necesito ir con mi esposa y decirle: perdóname, he pecado contra ti. Por eso el hijo pródigo, ¿qué fue lo que le dijo a su padre? Le dijo al padre: he pecado contra ti, contra el cielo. No le pidió solo perdón a Dios. Entonces nosotros debemos entender que un discípulo eso es alguien que tiene humildad. Y por eso reitero y repito que el propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso es el deseo ese es el plan. Ese es el plan final, y para allá debemos correr todos. ¿En qué? En parecernos a Jesús. ¿Y cómo yo me parezco a Jesús? Bueno, como dice también, o como lo decimos o enseñamos,
que un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Entonces, si Dios nos llama a ser discípulos, debemos entender que eso, que Dios quiere impregnar su santidad, lo que Dios es. Porque Dios jamás nos pediría hacer algo que no podemos. Imagínese un Dios que nos pida ser santos, pero que sea imposible ser santo. ¿Usted cree que Dios es así? ¿Usted cree que Dios le pediría a usted hacer algo que es imposible? Mire, si usted creyera que fuese así, estaríamos pensando en un Dios cruel, en un Dios tirano, en un Dios que sabe que nunca lo lograremos. Y yo por lo menos al papá que conozco, no es así. Yo sé que Dios, porque la palabra de Dios lo dice, pero sé también por mi relación con Él, que Él no me pediría algo que yo no pudiera lograr. Por eso dice su palabra que Él no nos pedirá o no nos hará llevar una carga mayor de la que podamos soportar. Entonces, si hay cosas que Dios te pide, si hay cosas que Dios te dice, es porque sí se puede. ¿Quieres decirle que está atrás tuyo? Hermano, sí se puede. Dile así, dile, sí se puede. Sí se puede. Aquí a los chiquillos yo les digo, sí se puede ser lúcido. Sí podemos ser guateleche. Sí, se puede. Se puede. Sí se puede. Queridas hermanas, sí se puede. Hermanos, sí se puede. Con Cristo. Por eso, cuando Dios dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, o sean santos como yo soy santo, es porque sí se puede. Y por eso yo he estado reiterando también, y esta, puedes poner la que viene, dice, cuida, gracias, Carissa, cuida tus pensamientos, pues se convertirán en palabras. Cuida tus palabras, pues se convertirán en hechos. Cuida tus hechos, pues se convertirán en hábitos. Y cuida tus hábitos, porque se convertirán en carácter. Cuida tu carácter, pues se convertirán en tu destino. Entonces, esto es muy clave para ser discípulo, porque esta es la iglesia que Dios quiere, esta es la iglesia que Dios ha pensado. Por eso, muchas veces, cuando nosotros hablamos del hermano Gatica, del pastor Gatica o del curita Gatica, ¿por qué hablamos así? Porque es verdad que a veces hay fallas, no sé, pienso, a ver, alguien se enojó, pero ¿cuándo a nosotros o cuándo la gente que no es cristiana apunta a los cristianos? Básicamente lo apunta cuando el carácter de ese cristiano falla. Por eso las fallas de carácter es donde más derrotas sufrimos los cristianos. ¿Por qué mentimos? No es por nuestro carácter que no queremos ser conocidos. ¿Por qué muchas veces no somos generosos? No es porque nuestro carácter, en realidad en nosotros hay egoísmo, hay miedo al mañana. Muchas cosas pasan por nuestra falla de carácter. Por eso nosotros decimos que Dios nos quiere conformar, por eso los hijos, los discípulos de Jesús se tienen que parecer o nos tenemos que parecer a Jesús. Muchos cristianos, muchos discípulos, mucha gente que viene a la iglesia no prospera en su vida porque no han aprendido a gobernar su vida.
porque no han aprendido por medio del Espíritu Santo a vencer la carne. Yo una de las cosas que aprendí cuando fui recién cristiano, porque la Biblia lo dice, que en nuestra vida hay una lucha interna, y en realidad no es aquí, es aquí. A ver, póngase la mano aquí, ahí, en sus pensamientos. Ahí. Hay una lucha interna. Y la Biblia le llama que la lucha entre la carne y el espíritu. Es como cuando veíamos Tom y Jerry, ¿cierto? Y a Tom le aparecía el gato cacho y le aparecía el gato blanco. ¿Qué le decía el gato con cacho? Cómete allá. ¿Se acuerdan cuando? No sé, yo veía y salía el gato blanco. No te lo como. Pero salía medio mamado, también era medio nicho, pero no te lo como, ¿cierto? ¿Y qué hacía el gato? El otro gato malo. Y al final siempre ganaba el gato malo, ¿cierto? Que se comía y quería perseguir a alguien. Pero es porque la Biblia dice, esto, aunque es una caricatura, Tom y Jerry, la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos una lucha, no del día domingo ni del día sábado, de todos los días. Y por eso, como yo les decía, yo aprendía hace muchos años, a través de una historia, cómo debemos nosotros hacer que, o ayudar, o exponernos para que el Espíritu nos ayude a ganar a la carne. Y es que dice esta historia que había un hombre que tenía dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco. Y estos lobos, él vivía en un pueblo retirado, voy a suponer en Alaska. Y en ese pueblo donde él vivía más encima, retirado del pueblo. Pero él una vez a la semana bajaba con sus lobos, bajaba al pueblo a comprar, ¿cierto?, al mercado. Pero este hombre, además, hacía pelear a sus lobos. Peleaba el lobo negro y peleaba el lobo blanco. ¿Y qué hacía? Empezaba a apostar. Apuesten, ¿quién gana? ¿El lobo negro y el lobo blanco? Y todos ahí los hombres se juntaban ahí en el mercado porque era una entretención. ¿Y qué hacía? Un día ganaba el lobo negro, otro día ganaba el lobo blanco. Y siempre, cada semana que él bajaba, era distinto. Había un día que ganaba el lobo negro, otras veces ganaba el lobo blanco, a veces ganaba más seguido el lobo blanco, otras veces el lobo negro. Y el único que sabía quién iba a ganar ese día era el dueño. Entonces él siempre apostaba a ganador. Entonces le ganaba siempre la plata a todos los del pueblo. Hasta que un día ya nadie más le quería apostar porque él era el único que ganaba. Entonces le empezaron a decir, dinos el secreto. ¿Por qué tú eres el único que sabe qué lobo es el que va a ganar? Y él tuvo que decir su secreto. Y él le dijo, bueno, ¿cuál es mi secreto? Que yo antes de ir al pueblo, que yo antes de bajar al pueblo a comprar y de que los lobos peleen, yo doy de comer ese día solo a un lobo. Si le doy de comer al lobo negro, ese día el lobo negro es el que gana. Si doy de comer solo al lobo blanco, el lobo blanco es el que gana, porque es el que tiene la fuerza. Entonces yo con esta historia aprendí que para que el espíritu gane, yo tengo que alimentarlo. Y si no alimento el espíritu, voy a alimentar la carne. Y la carne va a ganar. Por eso cuando alguien me dice, oh hermano, esta semana que ha sido difícil, mi pregunta es, o yo pienso, no siempre pregunto, ¿a quién has alimentado esta semana? Porque yo te quiero decir que todos los días, si tú quieres ver la victoria del Señor en tu vida, tienes que alimentar el espíritu. ¿Y cómo alimento el espíritu?
Desde la mañana comienzo orando, cantándole al Señor, me voy al trabajo, lo que haga, estoy ahí, leo la Biblia, estoy conectado. Pero si no hago eso, si ya de entrada en la mañana me levanto quejándome, si ya de entrada en la mañana me levanto peleando, si ya en la entrada me levanto pensando mal de si ya en la mañana me levanto con rencor y tengo cosas ocultas, o tengo pecados que no he confesado, o tengo rencores con otras personas, por eso es difícil que el Espíritu gane. Por eso la carne es tan fuerte en su vida. Por eso nosotros debemos entender que debemos aprender a exponer nuestra vida al Señor, y así el Espíritu Santo, por su gracia, nos va a ayudar en nuestras debilidades. Hay un proverbio 16:32, que dice así: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Qué lindo proverbio. Pero qué práctico es este proverbio. Este proverbio no habla de ser, aquí te las traigo, no sé, para que crees. Si tú no eres capaz de ser paciente, ¿de qué sirve tu valentía? Si no eres capaz de vencerte a ti mismo, la carne, ¿cómo vas a conquistar? Por eso, Dios, Jesús, cuando pensó en la iglesia, pensó en una iglesia de discípulos, que nos parezcamos a Jesús. Por eso Jesucristo en la Escritura él habla de una sola iglesia. Cuando él piensa en la iglesia, piensa en una sola iglesia, en una iglesia gloriosa y santa. Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Él cuando pensó en esta iglesia, una iglesia gloriosa, santa, una novia bonita, una iglesia que es significada con oro, con plata, con piedras preciosas. Cuando él soñó en esta iglesia, en esto pensó. Por eso, aún Pablo escribe que todos debemos llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra meta y este es nuestro día a día. Todos los días yo oro para conocer a Dios, pero también oro para que mi espíritu, cuando está conectado con el Señor, yo pueda vencer la carne, yo pueda ser más como Jesús. Y ahora sí me entendí. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Si en tu oración está ahí, no está tu deseo, no está tu armonía, estás por mal camino, no estás entendiendo la visión de Dios, lo que Dios quiere. Por eso, en términos prácticos, Dios lo que quiere o lo que significa ser iglesia es que Dios desea la iglesia sea un lugar que esté formado por familias como nosotros, pero familias que vivan en paz, familias que vivan en armonía, familias donde el grito se fue. Y yo sé que parece esto una fábula, un cuento de hadas, porque a veces lo que más a veces tenemos son gritos, son descalificaciones. Dios desea que en esta familia haya maridos sabios y amables, esposas sujetas
también con un carácter amable y apacible. No esposas histéricas, no esposas rabiosas y mucho menos gritonas. Hijos respetuosos y obedientes, jóvenes y señoritas que lleguen castos y vírgenes al matrimonio. Este es el deseo de Dios. Ancianos o hombres mayores como los que vemos aquí, que seamos respetados, o que sean, ya no voy a incluir el anciano, que sean respetados y venerados por la generación joven. En estos días me tocó hablar con mi papá, solo con mi papá y un tío, que entre los dos suman como 300 años. No, pero y uno igual tiene que, yo le hacía mucha broma, porque es tan viejito. Entonces, pero qué importante es respetar. No voy a decir las canas, porque a veces hay jóvenes que tienen canas, ¿cierto? Y hay a veces algunos que tienen canas y se las tiran. No voy a decir quién. Nadie se ofende. Yo a la Juanita, que la conozco hace cuántos años, siempre ha tenido canas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Dios quiere ser jóvenes, o sea, ancianos, que sean respetados y venerados. Hijos, criados en el amor y en el temor de Dios. Dios, cuando pensó en la iglesia, pensó en hombres y mujeres que sean trabajadores responsables, que sean trabajadores diligentes y fieles, mujeres virtuosas, felices, mujeres llenas de buenas obras. Por eso una iglesia gloriosa, esta iglesia santa, esta iglesia que Dios pensó, significa que es un pueblo distinto, que es un pueblo diferente. ¿Diferente a quién? A las personas que no creen en Dios. ¡Qué pena es cuando alguien dice, oye, pero ¿cuál diferencia es ser cristiano y cristiano? Porque mira este va todos los domingos, este es tu hermano, este es Carlito. Pero Carlito va fondo, su actitud es fondo, en los trabajos, flojo, en el trabajo, ladrón, sinvergüenza, que le dicen el sastre porque no da cimiento. Que le dicen el turista porque tiene clavado a mí. Pero es hermano. Pero Dios, cuando pensó en la iglesia, pensó en un pueblo diferente. Que se note la diferencia, pero no porque venimos día domingo al culto. Porque a veces eso se piensa que el pastor se tiene que poner corbata, terno, y que todos partamos así, como a veces uno ve a los testigos de Jehová, ¿cierto? ¿Cómo lo ve ahora? Oye, ellos son distintos porque andan todos con gorro de playa. Van a la cosecha, van a cosechar al campo. Pero esa es una distinción externa. Yo no estoy hablando de la distinción externa. Yo no le estoy pidiendo aquí que, bueno, hermano, que es un capo y viene con chorra aquí. ¿Usted alguna vez ha escuchado que acá se exigen cosas externas? Bueno, yo creo que si fuese así, el pastor es el primero que tiene que cambiarse. Porque a Dios no le importa el externo. Es verdad que a nosotros se nos importa, o sea, yo no usaría unos Carlos Caselli acá arriba, ¿cierto? Unos chocos. Son cosas normales. Pero a Dios le interesa que seamos diferentes de corazón. Que seamos un pueblo distinto.
yo igual tengo que reconocer que a veces he conocido personas que no creen en Dios y son mejores que yo. Son más leales, son más generosas, son más pacientes, son más humildes, son más alegres. Y yo digo, ¿por qué yo no soy así si yo tengo a Cristo? Y ahí el enemigo, es que la lucha, ¿cierto? Nosotros como parece la lucha tiene que quedarse lejos. Pero una iglesia gloriosa significa un pueblo diferente, formado por discípulos que aprenden a ser humildes, que aprenden a ser pacientes, amables, generosos, sinceros, que aprenden a ser buenos, que aprendemos, porque a lo mejor nadie nos ha enseñado a ser buenos. Siempre de los chicos, los chicos, ¿cierto? Y a lo mejor no decían que éramos maldadosos. Mira la linda chicos, ¿cierto? Y a lo mejor alguno de nosotros trae como esta maldición. Pero ahora, en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Y el viejo hombre pasa, tiene una nueva vida. Y esta nueva vida significa también aprender a ser buenos. Por eso, ser un discípulo no es que instantáneamente lo somos. Por eso tenemos que aprender a ser generosos. Porque quizás también aprendimos de chico, veíamos a nuestros papás quizás con necesidades. Y hoy día, así son. Nos cuesta. Pero eso lo podemos aprender. Y ahí es donde está nuestro corazón de discípulos. Yo voy a aprenderlo. Y quizás lo confieso, me dice, me cuesta ser generoso. Me cuesta cuando hablan de ofrenda y tiempo. Y juzgo y que eso pasa. A todos nos ha pasado. Quizás lo que contó Griselda es su testimonio como familia, pero quizás ellos no llegaron aprendiendo de inmediato porque no nacemos así. Algunos quizás sí aprenden desde chicos porque vieron a sus padres ser generosos, ser cierto mano abierta, ayudando a otros, y cuando uno ve eso en realidad lo traemos. Pero hay otros que no traemos, ¿sí? Y debemos aprender. Esto es ser formados. Esto es ser discípulos. Esto es lo que Dios quiere de esta iglesia. Aprender a ser sinceros, buenos y alegres, honestos. Discípulos cuyo estilo de vida sea amar. El estilo de vida sea perdonar, servir. Como estilo de vida sea confesar sus pecados, obedecer, sujetarse a sus autoridades, pagar los impuestos. Hombres y mujeres que confíen en Dios. No es lindo solo cantar, ¿cierto? Él no fallará, ¿cierto? Nos alentamos, no fallará. Qué lindo, yo confío y cantamos, nos emocionamos, ¿cierto? No sé si usted ahí, como que, porque eso tiende a ser la música. Emocionarnos. Pero cuando a esa emoción yo le pongo la verdad de Dios y una determinación a decir, yo confiaré. Y yo confiaré porque Él no fallará. Pero por eso tiene que haber en mí discípulos, hombres y mujeres que confíen en Dios. Hombres y mujeres que aman a su prójimo. Hombres y mujeres que ayudan a los demás. Hombres y mujeres que lloran con los que lloran y que se alegran con los que están felices. Hombres y mujeres que se hacen uno con sus hermanos. Esta es la iglesia que Dios ha enseñado. Una iglesia de discípulos.
que no devuelven mal por mal, que no se desquitan. Discípulos que están dispuestos a devolver bien por mal. Discípulos, como dice la bienaventuranza, que soportan la injusticia, que dan gracias a Dios por todo, que vencen la tentación, que viven en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la palabra del Señor, que oran sin cesar. Qué importante es, hermanos, que los días jueves nos juntemos a interceder. Una iglesia que da testimonio de Jesús, una iglesia que hace discípulos a otros, una iglesia que esté lleno de hermanos y hermanas que ponen a disposición sus bienes, su dinero, sus talentos, lo que Dios les ha dado. Una iglesia que por sobre todo, ama a Dios con todo su corazón. Esta es la iglesia que Dios ha soñado. Por eso cuando Jesús habló en Lucas 14:34, Él dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar Jesús. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oye. Por eso volvernos insípidos básicamente es darle lugar a la carne. Una sal insípida es una sal que no tiene sabor, que no tiene gracia ni interés. Una sal o ser sal insípida significa que hemos abandonado nuestro llamado, que hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Una sal insípida es cuando nos volvemos religiosos, cuando ha pasado tanto el tiempo, tantos años de venir, de escuchar, pero ya no es tan mal. Tenemos cuero y chancho, como otra vez lo mismo. Me está diciendo el pastor que tengo que aprender a confesar pecados, pero me están diciendo que tengo que ser suave, que no tengo que ser gritona en la casa, y sigo gritando. Entonces me vuelvo religiosa, calculadores, nos volvemos calculadores fríos. Y lo más triste es que perdemos el blanco, el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ser como Jesús. Por eso, y perdónenme que yo voy a seguir reiterando esto, porque no existe otro camino que seguir. Y en la medida que yo voy aprendiendo a ser un discípulo, mi carácter va cambiando. Y me voy pareciendo a Jesús. Y cuando yo me voy pareciendo a Jesús, cuando tú te vas pareciendo a Jesús, cuando todos nosotros nos vamos pareciendo a Jesús, nos empezamos a volver una iglesia gloriosa, santa. Nos empezamos a volver un pueblo distinto, diferente. Un pueblo alegre, feliz. Y no feliz y lleno de gozo porque no tienen problemas, sí. Quizás van a tener problemas igual, pero estamos felices porque Dios no fallará. Que el Señor en este día y mañana y toda la semana tú puedas reflexionar y puedas decir y meditar: ¿a quién estoy alimentando? ¿A la carne o al espíritu? ¿Cómo empiezo mi día? ¿Mañana, pasado, alimentando el espíritu o la carne? ¿Qué voy a escoger? ¿Que gane el lobo blanco o que gane